La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Qué bendición que nos podamos encontrar una vez más en este espacio que ha sido diseñado, señalado para nuestro bien, para nuestra instrucción. Quiero recordarle que estamos siempre orando con usted y orando por usted para que el poder de Cristo glorificado se vuelva una sustancia de vida para cada uno de nosotros que escuchamos continuamente esa palabra de poder y de autoridad en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En este día quiero invitarle para que nos envíe sus peticiones de oración a través del teléfono que está asignado para esta emisora Happy Radio, y usted pueda tener siempre presente que estamos conectados en espíritu a través de las ondas radiales de esta transmisión virtual que llega hasta sus hogares dentro y fuera de San José y dentro y fuera de Costa Rica y alrededor del mundo. Y quiero que usted, donde quiera que usted se encuentre, recuerde bien que Jesucristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. En este espacio de este día quiero tratar una palabra que le he llamado la resurrección. Quiero tratar con usted esa palabra tomando este fundamento de Filipenses capítulo 3 versículo 10, que nos dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, a fin de conocerle y conocer el poder de la resurrección. Este aspecto fundamental de la vida espiritual, de nuestra fe cristiana, ciertamente es un elemento central de nuestra vida, porque nos permite ahondar en esta verdad eterna que leemos en la palabra de Dios. La resurrección ciertamente tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La resurrección de Jesucristo trae consigo el clímax de la revelación de Dios sobre la vida espiritual. Eso quiere decir que Cristo no solamente se encarnó a través de la Virgen María, no solamente llegó a ser un hombre que vivió en Jerusalén, en Israel antiguo, y no solamente es alguien que proclamó una verdad y que murió en la cruz del Calvario, sino que el poder de la obra de la cruz, el poder de la muerte, consiste en la resurrección. Porque si Cristo hubiese muerto pero no resucita, entonces, como dijo el apóstol Pablo en su momento, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y esa expresión de que Cristo es la primicia no quiere decir que fuera el primero en resucitar. Otros episodios que encontramos en la Biblia nos muestran que personas resucitaron. Pero cuando la Biblia dice que Cristo es la primicia de los que murieron, es porque Él es el primero que resucitó de los muertos para nunca más morir. Mientras que todas las personas que tuvieron un milagro de Dios y resucitaron, volvieron a morir en algún momento de sus vidas. Pero Cristo no. Una vez de que resucitó, subió al cielo y se sentó a la diestra del Padre hasta que sus enemigos se han puesto bajo la planta de sus pies, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, la resurrección es el clímax de toda esta revelación de la obra de salvación que encontramos en la palabra de Dios, en contraposición con la negación de los saduceos de la época de Jesús, que siempre
estuvieron en contra de la posesión de la resurrección de los muertos y por lo tanto no aceptaban esa posibilidad. Pero cuando leemos pasajes de la Escritura del Nuevo Testamento, estos nos muestran acerca de este maravilloso mensaje y doctrina de la resurrección. En 1 de Corintios capítulo 15, en el versículo 21, tenemos un pasaje extenso que nos ayuda a nosotros a entender hasta el versículo 24, y nos dice así la palabra de Dios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Padre y al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Aquí leemos la palabra de Dios que dice: Cristo las primicias, porque Él resucitó para no volver a morir más. Por eso es el primero, las primicias. Luego los que son de Cristo, está hablando de los que hemos nacido de nuevo por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego, cuando dice la Biblia, y luego en su venida, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Así que leemos esta maravillosa declaración de la Biblia. La resurrección ciertamente es la obra de Dios Trino. Se nos dice que Dios levanta a los muertos. Así leemos la palabra de Dios en Mateo 22, versículo 29, que el Señor levanta a los muertos y da vida. Se atribuye la vida también a Cristo Jesús como el dador de la vida. Y esto es muy importante para nosotros comprender que Cristo es el dador de vida eterna para todos aquellos que venimos a Él y le entregamos nuestra vida a Él. Dice la palabra de Dios en Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y eso nos habla acerca de que Cristo tiene el poder de la resurrección, pero también es obra del Espíritu Santo, porque leemos la palabra de Dios así en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 11 acerca de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros. Se dice así, Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11, una vez más: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces la resurrección es la obra del Dios Trino. Ya hemos compartido en otro momento acerca de este maravilloso escenario de la Trinidad, que Dios Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Y estamos hoy deliberando sobre el tema de resurrección y estamos declarando que el Padre da vida, que Jesucristo da vida a los que Él quiere y que el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, Él también le da vida a todos aquellos que le entregan su vida y su corazón a nuestro Dios y nuestro Padre. Por lo cual, hablando acerca de la resurrección, lo primero que es importante que nosotros tengamos presente es que la resurrección es un acto que ocurre en nosotros porque estábamos muertos al pecado, producto de la naturaleza caída de Adán, y estando muertos en pecado, vivíamos en esa condición. Y entonces, por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios,
Pero cuando Cristo fue ofrecido como nuestra propiciación, entonces nosotros comenzamos a tener una nueva vida. Y dice así Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Cuando Adán pecó en el pecado de la desobediencia, y la desobediencia que trajo consigo la rebelión, el pecado produjo muerte. Y así que cuando hablamos de resurrección, hablamos del acto más maravilloso que podamos comprender nosotros de la vida espiritual. Primero, que estábamos muertos en delitos y pecados. Bajo el dominio del pecado y de la muerte caminamos en la vida, con vida física, pero con muerte espiritual. Pero cuando nosotros entendemos esa palabra, que la paga del pecado es muerte, y como todos nosotros somos pecadores, estábamos espiritualmente muertos al pecado por una cuestión de transferencia de la conducta adámica en la vida de cada uno de nosotros. Pero luego la Biblia nos dice así, en Efesios 2:6, dice así, 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero veamos esa declaración de la palabra de Dios, que estábamos muertos porque la naturaleza de Adán produce muerte. La herencia de Adán, del huerto del Edén, el primer Adán, produce muerte porque Adán pecó por rebelión y desobediencia, y el pecado se introdujo en el mundo y contaminó toda la raza humana. Así que fue necesario que viniera este segundo Adán, así lo conocemos en la Biblia, a Cristo como el segundo Adán. El primer Adán, un alma viviente, pero el segundo Adán, un espíritu dador de vida. Y este primer Adán es primero porque dio origen a la raza humana. Pero Cristo es visto en la Biblia como el segundo Adán porque Él vino a iniciar algo nuevo, un nuevo linaje, una nueva raza que es de personas espirituales que están vivas espiritualmente. Por eso leemos la palabra de Dios, que cuando Adán desobedeció, cuando Adán se rebeló, cuando Adán pecó, Adán no tuvo una especie de desliz circunstancial, sino que su conducta produjo muerte espiritual. Y con esa muerte espiritual todos los seres humanos vivimos hasta que reconocemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Y entonces, al reconocer a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, entonces dice la Biblia, y juntamente con Él nos resucitó. Cuando hablamos de resurrección, primero que todo hablamos de lo que Cristo ha hecho en la vida y por la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue, hoy tengo noticias poderosas para usted. Cuando usted le entrega su vida a Cristo como el Señor y el Salvador, Él comienza a actuar de una manera extraordinaria en su vida para comenzar a producir en usted un cambio radical de vida, de modo que todo lo que usted y yo éramos antes de conocer a Jesucristo en experiencia, llega a estar en un estado pasivo de muerte, porque la nueva vida en Cristo Jesús es la vida del Espíritu que nosotros podemos recibir, con la cual podemos caminar en el poder de la sangre maravillosa de Cristo en nuestra vida. Así que ser un hijo de Dios y ser un cristiano no es un tema nada más de congregación, sino también el tema de el fondo de nuestra realidad, es la transformación que ocurre en nuestra vida cuando le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Hasta que Cristo no se convierta en el Señor y el Salvador de su vida, esa resurrección no puede suceder. Y mientras esa resurrección no ocurra, nosotros no estamos en capacidad de vivir conforme la ley del Espíritu de Dios. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él nos da esa resurrección, trae la nueva vida a nuestro espíritu, y eso comienza a producir cambios profundos, extraordinarios en el corazón de cada uno de nosotros como seres humanos.
como personas redimidas por el poder de la sangre maravillosa de Cristo, actuando en la vida de cada uno de nosotros por el poder de Dios en el corazón de los cristianos. Así que por eso Cristo se conoce como las primicias, porque Él es lo primero y con Él viene una resurrección poderosa a la vida de todos los que le entregamos nuestra vida a Él. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y vamos a volver para seguir reflexionando sobre el poder de la resurrección. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba
Hola, hola, bienvenidos una vez más a esta su emisora Happy Radio y su programa El Manual de Vida. Qué bendición nos podemos encontrar para este tiempo hermoso de reflexión en la palabra eterna de Dios, que seguimos meditando y aprendiendo de ella de una manera extraordinaria. Estamos reflexionando sobre la resurrección y el poder de la resurrección en la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aquí hablamos acerca de esta verdad hermosa de la resurrección. Hay elementos de fundamento bíblico sobre la resurrección que nosotros tenemos que mantener siempre vigentes en nuestra mente. La resurrección de Cristo está fundamentada en las Escrituras, en la veracidad de lo que los escritores de la Biblia dijeron acerca de esta hermosa declaración de Cristo resucitado para nuestro bien, por lo que afecta absolutamente nuestra creencia en la confiabilidad de la Biblia, de que la palabra de Dios nos enseña la verdad acerca del poder de la resurrección. Entonces es importante para nosotros siempre tener eso presente en nuestras vidas. Cristo Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder y le ha sido dado todo poder en los cielos y en la tierra, debido a que Él venció la muerte y resucitó de entre los muertos, venciendo al diablo, a la muerte y toda actividad demoníaca en nuestro contexto de vida. Por lo tanto, nosotros somos llamados a tener una maravillosa experiencia de vida espiritual en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como Él resucitó de los muertos, le ha sido dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Mateo 28:18, Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y también me es dada en la tierra. Pero también no solamente Él ha sido declarado resucitado, sino vencedor. Y por cuanto Él ha vencido, nosotros también tenemos esa maravillosa victoria en nuestra vida de una manera hermosa. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, la Biblia dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esta declaración nos dice que Cristo fue vencedor y Dios le dio ese nombre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra o debajo de la tierra. Le ha sido dado un nombre de poder. Filipenses capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos muestra esa maravillosa declaración de la palabra de Dios cuando dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Le ha sido dado también un trono y Él se sentó a la diestra de Dios Padre. Es una corona de gloria, de majestad, y ese maravilloso acto de Cristo sentado a la diestra del Padre es el acto de la resurrección, por lo cual el Señor le dio esa autoridad y ese poder. Y eso que pasa con Cristo afecta directamente la vida de cada uno de nosotros. La resurrección hace posible nuestra salvación. Esa resurrección hace posible que usted y yo podamos disfrutar de la vida de salvación a la cual hemos sido llamados en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice la Biblia así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió, fue entregado por nuestras muchas transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Lo que significa entonces
que la justificación de Cristo en nuestra vida afecta la vida del creyente, porque la resurrección no solamente hace posible nuestra salvación, sino que la resurrección hace posible que Él interceda por nosotros. Cuando Cristo resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra del Padre, la Biblia nos dice así en Hebreos 7:25, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Cristo es entonces el último Adán que ha creado una nueva humanidad de la que nosotros los creyentes tomamos parte. Esa nueva humanidad es la humanidad resucitada en el Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos resucitados en el Espíritu, y esa resurrección en Cristo nos da esa vida maravillosa de poder y de autoridad que nosotros podemos vivir en la gloria y para la gloria de nuestro Dios y Señor Jesucristo, al que nosotros amamos y servimos. Entonces es importante que nosotros siempre tengamos en mente la naturaleza de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no consistió en el hecho de volver a vivir o de unir el cuerpo y el alma otra vez, nada más. Consistió más bien en que su naturaleza humana fue restaurada a su fuerza y perfección original. Es decir, Cristo llegó a ser en su cuerpo de carne resucitado como hubiese sido Adán sin haber cometido falta alguna. Entonces hubo una transformación semejante a la que ocurriría con los creyentes glorificados en el día del arrebatamiento de la iglesia. Entonces tenemos una verdad hermosa en esta, porque ese estado glorificado de Cristo es el estado glorificado al que nosotros aspiramos ser y al que nosotros aspiramos llegar en el poder de Cristo glorificado en nuestra vida. Entonces, esa transformación es la que nosotros anhelamos tener en la resurrección de Cristo. El cuerpo de Jesús pasó por un cambio notable, de manera que era fácilmente reconocido, pero podía aparecer y desaparecer, cruzar una pared, ir de un lugar a otro. Y por eso era importante entender que la resurrección no es nada más volver a estar vivo, sino que la resurrección es un estado de glorificación al que Cristo llegó, y en el estado glorificado al que nosotros somos constituidos y llamados en el Señor. Y eso es importante para nosotros que hoy vivimos una vida espiritual, saber que vivimos una vida en Cristo Jesús. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, y al entregarle nuestra vida a Él, Él viene y nos da vida de resurrección. Seguimos siendo los mismos en carne, en cuerpo, pero ahora con una nueva dimensión de vida, vida de resurrección. Y cuando tenemos eso bien definido en nosotros, entonces vamos a caminar de una manera extraordinaria en el poder que viene de su mano poderosa. Vida de resurrección es lo que ocurre en nosotros, es lo que ocurre en nuestras vidas cuando Cristo viene a nuestro corazón, mi amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Yo quiero invitarle a usted para que le entregue su vida a Jesucristo, el Señor y Salvador. Porque cuando le entregues tu vida a Jesucristo como Señor y el Salvador, Él puede venir a tu vida y hacer un verdadero cambio de tu vida de una manera transformadora. Cuando Cristo viene a su vida, Cristo, la esperanza de gloria, viene a tu corazón, Él viene y hace una obra poderosísima a favor de cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Entonces la resurrección de Cristo nos afecta a nosotros, porque nosotros no podríamos estar resucitados en Él, a una nueva vida en Él, a vivir la vida de resurrección, si Cristo no hubiese resucitado. Pero esa resurrección fue necesaria porque nos habla acerca de cosas muy importantes para nosotros. La primera es la declaración del Padre de que el último enemigo fue destruido. Ese último enemigo
es la muerte. La pena fue pagada, es decir, la deuda producida por el pecado de Adán, y las condiciones sobre las que se ofreció la vida fue cumplida. 3 grandes declaraciones acerca de la resurrección de Cristo. La declaración del Padre es que el último enemigo fue vencido, y el último enemigo es la muerte. Segundo, la pena del pecado fue pagada porque se requería justicia por causa de la conducta y la condición del ser humano. Y tercero, las condiciones sobre las que se ofreció la vida fue cumplida. Y esta verdad nos ayuda siempre a nosotros a caminar de la manera como Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Entonces la resurrección está vinculada legítimamente a la justificación, a la regeneración, y la justificación del creyente nos da el perdón, la justificación, la regeneración, la redención que podemos tener en Cristo nuestro Señor y Salvador. Y esto es un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana, porque esta nos habla acerca de la obra expiatoria de Cristo que ya se ha completado en la muerte y en la resurrección, y que al ser efectiva, completa en Él, entonces nosotros llegamos a ser sellados por el Padre sobre la obra completa de Cristo, la cual opera en nosotros de una manera extraordinaria. Yo quiero invitarle a usted, mi amigo y mi hermano, que me escucha a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, para que usted le entregue su vida a Cristo. ¿Sabe por qué es importante que le entreguemos nuestra vida a Él? Porque cuando nosotros vivimos escuchando de Cristo, pero sin darle oportunidad que Él entre en nuestra vida, seguimos viviendo en estado de muerte espiritual. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Él, le damos oportunidad, le damos permiso de actuar en nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice así la Biblia: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta expresión, claro está, que está dentro del marco de un contexto. El Señor le está hablando a la iglesia, porque es evidente que la iglesia lo ha sacado de su entorno. Pero esa misma verdad que escuchamos es la misma que se aplica a las personas que todavía no le han entregado su vida al Señor. El Señor está tocando a la puerta del corazón y le está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Eso implica que el Señor no puede ni va a entrar en su vida hasta que usted no le entregue, no le dé permiso. Si algo es importante en nuestra fe, es saber de que usted tiene una voluntad que Dios no puede violentar. Si usted lo invita, le abre su corazón, Él entra. Si usted no lo invita, no le abre su corazón, Él no puede ingresar. Así que hoy yo quiero invitarle a usted para que le permita al Señor Jesucristo entrar en su vida y ser el Señor, el Salvador, el Rey, el Señor, el gobernante de su vida. Y que al invitarlo a Él a venir a su vida, no solamente usted ha invitado a ser Señor de su vida, sino que juntamente con ese acto lo que obtenemos es la vida de Cristo impartida en nosotros. Cristo es la vida, y cuando usted lo recibe a Él, la vida de Cristo le es impartida a cada uno de nosotros. Yo quiero orar con usted hoy, invitarle para que le permita al Señor ser el Señor, el Salvador de su vida y de todo cuanto Él planea hacer en la vida suya. Padre amado, oramos que la presencia tuya de esta palabra produzca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo oro, Padre amado, para que la palabra que mi amigo y mi hermano escucha a través de esta su emisora, Happy Radio, y de su programa El Manual de Vida, sea una palabra que le dé una transformación a su vida, y que la vida de Cristo comience a gobernar y a reinar en todos los aspectos de su vida, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Mi amigo y mi hermano que me sigue, yo quiero invitarle para que usted esté en sintonía de su emisora y de su programa
el manual de vida y usted pueda crecer, nutrirse, mejorar en la comprensión de la verdad que usted escucha de esta palabra. Bendiciones. Te espero en nuestra próxima entrega. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.